Tenemos en la línea Manuel Gil Antón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Pues, ¿cuáles son? Pues muy bien, gracias. ¿Y cuál es su percepción sobre esta propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de dar marcha atrás hacia esta reforma educativa? Bueno, Claudia, una cosa que es importante es que debemos recordar que en el año de 2012 y principios de 2013, el presidente Peña Nieto hizo exactamente lo mismo. Es decir, modificó el artículo 3º constitucional, con el cual, derogaba la reforma educativa previa, el Estatuto Jurídico de la Educación en México, a través del artículo 3º. Y que en ese momento el entonces presidente de la República contaba con absoluta mayoría en las cámaras a partir del Pacto por México. Es decir, fue un acuerdo del PRI, PAN, PRD, PT, etcétera, de tal manera que no tuvieron ningún obstáculo en aprobar diputados y senadores y luego en las cámaras de los estados la reforma del presidente Peña. Yeah. Ahora lo que hace el presidente es enviar una iniciativa a la Cámara en la que tiene muchos menos votos que los que tenía Peña, no tiene mayoría, a discusión una propuesta en la cual quiere modificar el artículo 3º, igual que han hecho pues muchas administraciones pasadas. Y creo que podríamos concentrar en tres cosas lo que propone. Una es que el separar el proceso de evaluación de los profesores de el aspecto laboral de su permanencia, de tal manera que pueda distinguirse entre evaluación y supervisión. La evaluación debe estar orientada a verificar las fallas y los aciertos que tengan los profesores y profesoras para que mejoren. Ese es el sentido de una evaluación. Y la supervisión debe apegarse a que la autoridad, con base en el artículo 123 de la Constitución, pues aplique la ley, de tal manera que las personas permanezcan o no en su trabajo de acuerdo a lo que la ley del trabajo específicamente determina. Entonces, me parece que separar la evaluación de los aspectos laborales es uno de los ejes de la propuesta que hace el presidente a través de su secretario de Educación, ¿no? Muy bien. Y luego la otra idea fuerte, otro eje, consiste en que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación sea sustituido por un Instituto Nacional para la Evaluación del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que esté orientado a lo que hacía el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pero no con el componente de intervención en lo laboral que sí tenía la reforma de Peña, y que sea sustituido por este instituto que tendrá las encomiendas de investigación y de producción de información a través de un instituto independiente. En este caso no dice autónomo, valdría la pena pensar que quizá a lo mejor es que fuese autónomo, y que este instituto, además de evaluar, genere propuestas de mejoría, de actualización, de apoyo a la profesionalización del magisterio. Muy bien. Entonces, lo que es la capacitación y la evaluación de los maestros va a continuar, o sea, garantizando una mejora continua en los profesores en toda la República Mexicana. Pero otra cosa que llama la atención, profesor, es el error de dedo que hubo durante esta madrugada donde se quitaba la autonomía de las universidades. Oiga, eso da miedo. Espantoso. A ver, mire, yo le puedo decir, Claudia, que en cuanto advertí el problema en términos de que se modificaba la fracción séptima del artículo 3º, y no fue para nada virtud mía saberlo, sino que varios colegas, entre ellos la doctora Alma Maldonado, el propio diputado Romero Gis, dijeron, oigan, aquí está pasando algo con la fracción 7,
pues de inmediato nos hizo poner atención. Fue bastante desasiada la presentación de la iniciativa. Esto es algo que hay que criticar con mucha franqueza. Si se trata de una cuarta transformación, en la cual, digamos, se propone que México pase a otra etapa, yo creo que deberían de ser muy cuidadosos los actuales gobernantes con la forma en que establecen las propuestas, porque, digamos, sí dice la iniciativa que yo conozco que se va a modificar, que se va a reformar la fracción 7. Uh-huh. Y la fracción 7 siempre se refirió a la autonomía. La autonomía. Antes era fracción 8, hubo unos cambios y quedó como fracción 7, pero se refería a la autonomía. Y cuando dicen vamos a mover eso y luego ponen que la fracción 7, en vez de decir lo que decía sobre la autonomía, de decir otra cosa, llamó mucho la atención porque no se seguía de la exposición de motivos, no había sido nunca propuesta en las consultas y, digamos, yo me acuerdo que a las 11 de la noche yo decía, bueno, me da la impresión que es un error, uh-huh, y si no es un error, es un horror. O bien, incluso ser un error es un horror, porque no se puede ser descuidados a ese nivel en una cuestión tan importante. Claro. La forma es fondo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, de repente ante la alarma que en la red en los mensajes de Twitter hizo el diputado Romero Hicks, el secretario Moctezuma le responde que pronto conversarán para resolver esta falsa polémica. Ya. Y yo digo, perdón, señor Moctezuma, con todo respeto, no es una falsa polémica, es un error. Yo no he escuchado a la SEP actual tener la humildad de decir, solicitamos a la sociedad que nos disculpe porque hicimos mal, presentamos la iniciativa con errores. O sea, si usted y otros compañeros no se hubieran dado cuenta de ese error, hubiera quedado así. ¿Está de acuerdo? Supongo yo que en diputados, en las comisiones, se hubiera dicho, oigan, ¿esto qué onda, no? Digamos, tanto el hubiera como el futuro no están en nuestras manos. Uh-huh. Lo que estaba en nuestras manos a medianoche ayer, en el presente de ese momento, y expresamente yo, pues siendo un profe nada más, no me asumo más importante que eso, pero sí solicité al licenciado Concheiro y al licenciado Moctezuma que por favor aclararan. Y lo que dicen es, no, es una falsa polémica. Perdón, el articulado decía, se reformará la fracción 7 y ponían un texto que la sustituía. Eso técnicamente es un error. ¿Por qué no decirlo tal cual? Porque hoy también el presidente de la República en la mañana lo que dice es, no se preocupen, lo de la autonomía no se va a mover. A ver, espéreme, está bien, no se va a mover. Es decir, ¿por qué no dice, señor presidente, que en la iniciativa que se envió al Congreso había un error? Sí, ¿por qué? Uno, ¿por qué no cuidar las cosas? Y segundo, ¿por qué una vez que hay error, es de humanos, hombre, ¿no? ¿Por qué no decir, ¿saben qué? Fue un desacierto y no un error de mecanografía simple, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que pedir a un gobierno que tiene tal intención de transformar al país un extremo cuidado en las iniciativas que envíe, uh-huh, y mucha claridad ante la sociedad de las intenciones que tiene, ¿no? Entonces sí creo, a ver, continuar viendo evaluación, sí, no pegada a lo laboral. Continuará viendo capacitación del magisterio, sí. Ahora, en la letra chiquita, Claudia, ¿sí?, en las leyes secundarias, como dicen en los detalles del demonio, ¿no? Hay que estar muy atentos a que en las leyes secundarias
se haga honor a estas cuestiones, hay que pensar si conviene que el instituto que asumirá las funciones que antes tenía el INEE debe ser independiente o bien mejor autónomo. Creo que hay espacio para discutir eso. No hay ningún problema en discutir. Sí. El diálogo es parte de la democracia. Y luego también pues dejar muy claro que la fracción séptima respecto de la autonomía es un asunto que queda sin ninguna modificación, porque nunca estuvo en materia de discusión, ¿no? Ahora, otra pregunta, hablando de punto y aparte sobre este error mecanográfico. Hablando sobre este nuevo cambio dentro de la nueva reforma que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un personaje que sale de prisión, que es el Bester Gordillo, que ella también puede tener tiene una gran influencia sobre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Claro. ¿Cuál es el impacto que ella puede tener dentro de todas estas reformas? Bueno, sabes, Claudia, tenemos un problema muy viejo, de más de medio siglo, de una tendencia a una componenda política entre las autoridades educativas y el sindicato, ¿no? Ha habido una complicidad corporativa más interesada en cuestiones de corto plazo, más bien en la próxima elección que la próxima generación. Eso ha hecho mucho daño. Ahora, con la excarcelación de la profesora Elbester y su solicitud de que se regresen sus derechos, etcétera, se sospecha que puede estar teniendo influencia o que va a tener influencia en la conducción educativa de estos años. Yo diría absolutamente hay que tener cuidado y evitarlo, ¿no? Porque basta de tener caciques que hablen en nombre de 1.500.000 personas, ¿no? Eso, por el lado de la autonomía y de la democracia sindical, no debe permitirse. Y por otro lado, de parte del gobierno, puede consultar a los sindicatos, pero eso es algo, digamos, normal, pero no darles un papel protagónico en la definición de la política. Desgraciadamente, ahora hablamos del Bester Gordillo, pero durante los 6 años anteriores de Peña, el principal aliado de la reforma educativa fue Juan Díaz de la Torre, en ese entonces presidente del CENTE, e incluso recibió cientos de millones de pesos para promover la reforma educativa. Es un problema, Claudia, de diseño de la forma corporativa del gobierno mexicano. Entonces, es momento, si estamos hablando de una transformación en la vida nacional, de establecer que el espacio propio del sindicalismo es la búsqueda de las mejorías en las condiciones de trabajo de las personas, en las fábricas, en las empresas, también en la educación. Pero que le corresponde a la autoridad educativa emitir ejercer la autoridad en esa materia sin pactar eso ni con los empresarios, ni con los sindicatos, ni con las iglesias, ni con nadie, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención a eso, no solamente porque ella fue una persona importante en el pasado, sino porque tenemos 6 años recientes en que el sindicato fue más que un sindicato, pues fue una subsecretaría de la SEP de Peña para impulsar la reforma, ¿no? Profesor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, le agradecemos muchísimo por esta entrevista y podemos estar muy al pendiente también sobre las reacciones que hay por parte de la Secretaría de Educación Pública y si usted dice se hace la corrección a la brevedad posible y que lo haga de manera pública. Muchas gracias, profesor. Al contrario, muchas gracias, Claudia.